Lindo día para hablar unos temas especiales que generalmente sucede en la vida cotidiana, Ajá. que, que es el dolor de cabeza, que es algo muy importante de saber cómo actuar y cómo reconocer si un dolor de cabeza es importante y puede ser muy grave, o si un dolor de cabeza es algo normal. Ajá. Bueno, hablando de los dolores de cabeza, hay muchos tipos distintos, ¿no? De dolores de Exactamente. cabeza. Hoy elegiste uno específico. No, vamos a hacer una O clasificación, varios. no varios, vamos a hacer Bueno, una vamos. clasificación, porque cuando hablamos de dolor, el dolor es algo que te ayuda a estar bien o a sacar el lugar del problema. El dolor te avisa. Por ejemplo, si te estás quemando la mano, vos sentís el dolor y sacás. Eso, por ejemplo, no les pasa a los diabéticos que por ahí tienen dolores y no se dan cuenta porque las terminaciones nociceptivas, que son las terminaciones de los nervios que terminan en el pulpejo del pie, en el cuero cabelludo, en la piel, son los que me dicen, mirá, te están pinchando acá y vos vas a sacar tu rostro, o te están pinchando el pie y vos vas a sacar el pie, o te estás quemando la mano y vos vas a sacar la mano. Entonces, esas terminaciones envían el dolor al cerebro y el cerebro hace una reacción de salir de ese lugar, de sacar. Y nosotros, dice, ahora vamos a hablar del dolor de cabeza. ¿Y te duele el cerebro? El cerebro no duele. Te pueden operar, te pueden abrir la cabeza, trepanar, cuando te hacen los neurólogos, los neurocirujanos, hacen las operaciones, abren el cerebro y mientras están operando, el paciente tiene que estar despierto para ver qué capacidades sigue teniendo. Por ejemplo, le dicen, si el paciente toca algún órgano, le dicen que toque ese órgano, si es una guitarra o una trompeta o lo que sepa hacer, ejecutar ese paciente para que donde está tocando el cerebro, que no haya daño. Entonces, el dolor no está ahí, no duele, lo que duele es la piel, la meninge que envuelve y el sistema vascular, donde va la sangre, por donde los cañitos, por donde va la sangre, ahí están los receptores del dolor. Entonces, no duele el cerebro, duele la meninge, duele los vasos sanguíneos, duele el sistema nervioso que está llegando, pero no duele lo que se llama el cerebro. Por eso, el dolor de cabeza no es lo mismo que el dolor de cerebro. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que el 99,99% de los dolores de cabeza no son malignos. O sea, solo ese 0,01% sí es grave. Y entonces tenemos que reconocer los dolores de cabeza. Y los dolores de cabeza más conocidos son de origen primario, que es propio de la cabeza, es un dolor que es propio de la cabeza, y los secundarios, que son secundarios a otras enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la anemia, el golpe, el traumatismo de cráneo, la meningitis, los tumores cerebrales, esos son secundarios y son solo el 0,01%. El 99% de los casos de dolor de cabeza se dividen en 3 conocidos y en 2 más. El primero es el dolor tensional, que nosotros conocemos, que es como que tengo una vincha en la cabeza, es como que algo me está apretando la cabeza, y ese caso es la cefalea tensional. Cefalea. Cefalea tensional o dolor de cabeza. Dolor de cabeza, en el término médico se lo conoce como cefalea, pero eso es el dolor de cabeza en realidad. Y este tipo de dolor de cabeza tensional es como que algo te está apretando la cabeza. Y generalmente se debe al estrés, a contracturas musculares, a malestar normal, que con una buena kinesiología y una buena medicación, la persona deja de tener ese dolor. Después viene el dolor migrañoso. El dolor migrañoso generalmente es un dolor que se trata más por neurología,
pero que también llega a la consulta. Es el dolor que comienza en el ojo izquierdo generalmente, duele toda una parte de la cabeza, es un dolor muy molesto, produce síntomas digestivos, como ser náusea, vómito, malestar, es desagradable, en el momento hace como una presión constante sobre tu cabeza hasta que pasa. Y entonces los neurólogos están dando medicación que ya son neurológicas para ese tipo de medicaciones, ¿sí? Para ese tipo de dolores de cabeza. O sea, la migraña es un dolor mucho más severo que una cefalea. Exactamente. Es una cefalea que se llama migraña. ¿Sí? Es un dolor de cabeza llamado migraña. Y esa migraña es un dolor que generalmente comienza en el lado izquierdo, se le hincha la cara, los párpados, y es un dolor horrible que le produce náusea, vómito, malestar. Después viene la cefalea en racimo, que es otro tipo de cefalea que también es fuerte. En racimo. Che, me asustan los términos que está usando. En racimo, y es porque justamente se basa en las bombas esas de racimo que hablan los militares, que es como que te bombardean adentro de la cabeza en distintos lugares. También se produce en una zona de la cabeza, es generalmente de un solo lado, pero puede ser completamente la cabeza. ¿Qué significa? Como que te bombardean la cabeza, te da malestar, lagrimeo, náusea, te produce secreción nasal y es un dolor también horrible. Por eso, los dolores de cabeza comunes, los que más aparecen, son este tipo de dolor de cabeza. Por eso hay gente que sufre cefalea y que los que no conocemos, gracias a Dios yo no conozco, yo por ahí tengo un pequeño dolor de cabeza tensional, o por la presión también a veces, pero el resto, yo tuve pacientes que tienen esa cefalea migrañosa o esa cefalea en racimo, que son dos tipos diferentes, y que es un dolor horrible, produce náusea, vómito, secreción nasal, lagrimeo. ¿Qué tengo que hacer cuando aparecen cualquiera de las tres? Primero tratar de hacer el primero, que es la tensional, que es la que tenemos todos, por estrés, por sobrecarga, es la que tuviste vos cuando te fuiste al consultorio, es la que tuve yo cuando me fui a un consultorio, es la que tienen la mayoría de los colegas con pinche que trabajan y están abrumados. Esa persona suele tener cefaleas y esas cefaleas suelen ser tensionales. Entonces, relajación, kinesiología, ¿sí? Y está. En cambio, los otros dos que te nombré, la migraña y la cefalea en racimo, son más de ir a descansar y tratar de consumir cosas que producen esos dolores. ¿Cuáles son las cosas que producen esos dolores? Los que tienen aminos, sustancias aminógenas, ¿sí? Que son el vino, el café, el chocolate, el mate. Ahí estamos jodidos. ¿Sí? Ese tipo de personas... O sea, no podemos comer todo eso o tomar. Ese tipo de personas son las que, sacándole ese combustible de su cerebro, le calma el dolor de cabeza. Y ir a un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque la cefalea migrañosa y la cefalea en racimo es también ambiental. No puede escuchar ruidos fuertes, no puede ver la luz, ¿sí? Y entonces un dolor horrible. Los olores le molesta. O sea, son personas que sufren el dolor de cabeza. Y se hace un tratamiento neurológico y un tratamiento de relax. ¿Qué significa? Irte con mucha agua, a una habitación oscura, descansar, cerrar los ojos y tratar de ir hacia su interior. Y la medicación que su neurólogo le entregue. No tomar cualquier cosa, porque cuando uno tiene dolores a veces quiere tomar cualquier analgésico. Y hay analgésicos que producen su degradación en el hígado y el sustrato de degradación de ese medicamento produce dolor de cabeza. O sea, aumenta el dolor de cabeza. El que produce un cambio importante es el agua.
El agua sirve para regular los riñones, para regular la presión y sirve también para calmar los dolores de cabeza. Entonces, tenemos que tener esto y esos son los 3 más conocidos. Después se encuentra un dolor en látigo, que es cefalea de Arnold se llama. ¿Por qué? Porque hay un nervio acá atrás que se llama nervio de Arnold, que suele doler y hacer un dolor en látigo, como que te pegan así en la nuca, así. Y ese es un dolor fuerte, que llega la persona llega a sentir de mirar atrás a ver si alguien le pegó, porque es un dolor que empieza tac, 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 y es un dolor muy fuerte. Entonces, eso también es un tipo de cefalea común. Vos me decís eso y me toco acá, parece que me duele. Exactamente. Y acá hay un nervio y por eso. Y esos son el 99,9% de los dolores de cabeza. El otro más frecuente es el dolor de la presión arterial. El hipertenso tiene un dolor parecido al dolor al primario, que es el tensional, pero no es igual. ¿Por qué? Porque se siente el latido dentro de tu cabeza. Claro, eso te iba a decir. Hay dolores de cabeza que a veces cuando me agarra, es como que se me instala acá en la sien, y es como que late así, ¿no? Eso generalmente son las tensionales o las de presión, de aumento de presión. Cuando uno tiene esos dolores que te hacen un latido, son dolores tensionales o dolores de hipertensión arterial. Después está el otro conocido, es el dolor en T, que duele la cabeza y hace una T así y baja acá, que es el dolor de la sinusitis. La sinusitis también produce dolor de cabeza y es un dolor feo, no es un dolor agradable. También da náusea, ¿por qué? Porque se desprende el moco viejo que está acá adentro, que está tapando las cavidades nasales, da náusea, malestar y a veces produce vómitos también. Y ese es un dolor de tipo importante en el cual la cefalea se debe a un efecto secundario. Entonces, habíamos hablado de que las cefaleas eran primarias o secundarias. Las primarias más reconocidas son la tensional, la migrañosa y la que es en racimo. Después los otros 2 son la de la hipertensión y secundario a una hipertensión y secundario a una presión nerviosa que se llama cefalea de Arnold. Después... Me quedé pensando, Fernando, dijiste, por ejemplo, que hay determinados productos como el vino, el chocolate, el café, el té, la cafeína, las aminas biógenas se llaman, ¿sí? Son estructuras que tienen colorantes y endulzantes artificiales, pero hay comida como bebidas, como ser el vino, que tiene esa amina biógena que hace que el cerebro libere más adrenalina y serotonina en el cerebro, y eso produce un dolor de cabeza horrible. Pero es porque yo estoy incorporando una sustancia que a mí me hace mal, pero a otros no. Claro. Bueno, conozco personas, por ejemplo, que las comidas picantes le hacen doler la cabeza. Exactamente. ¿No? Las comidas picantes también tienen aminas biógenas, por eso también hay que tener cuidados en la digestión de comidas que se van a ir sacando los nutricionistas o el médico. Te va a decir, che, vos tomás, ¿te gusta el chocolate? Sí. ¿Te gusta el café? Sí. Y bueno, vas a tener que disminuir o dejar tus hábitos o cambiar a un hábito menos agresivo para vos. Entonces, los hábitos comunes para unos son tóxicos para otros, ¿sí? Un vasito de vino que a una persona cardíaca le hace bien, que era un vasito, a una persona que tiene cefalea migrañosa o cefalea en racimos, le produce un dolor horrible. Entonces, como hablamos de esto, tenemos las cefaleas, son 3 clasificadas, que son la tensional, la migrañosa y en racimo. Esos son de tratamiento, los 2, la de racimo y migrañosa, son de tratamiento neurológico. También lo puedo atender yo, ¿sí? No porque yo te derive a un neurólogo y vos no conseguís turno,
ya decís, bueno, yo no tengo tratamiento. Eso es lo que quiero decirle a la gente, a los colegas que trabajan por acá, que le digan, por ejemplo, que estudiemos los casos, porque nosotros somos casi médicos rurales. No somos médicos rurales, pero casi. ¿Qué significa? Si yo te digo, andá y busca un neurólogo, y si no conseguís el neurólogo, porque sabemos que está difícil conseguir especialistas, volvé conmigo, yo te implemento un tratamiento hasta que consigas un turno con el neurólogo. ¿Por qué? Porque muchos salen empiezan a vagar por todos los médicos y el médico le dice, no, tenés que ir a un neurólogo. Se va al hospital o al sanatorio. Su obra social tiene pocos neurólogos, el hospital tiene pocos neurólogos, entonces no consigue turno y sigue con el problema. O un endocrinólogo, o un nefrólogo, o un urólogo. Si no conseguís, vení con nosotros de vuelta hasta que consiga el turno. Y siguiendo con los dolores de cabeza, la sinusitis habríamos hablado. La sinusitis fue el último que hablamos y es el dolor en T. Es un dolor que te duele la cara, te duele la nariz y te duele el rostro. Entonces, ese dolor se cura tratando la enfermedad. O ¿sí? sea, la sinusitis. La sinusitis. Entonces, yo te curo la sinusitis, te trato la sinusitis, te hago un tratamiento con antiinflamatorio, con antibióticos, con antialérgicos, y ese problema va a solucionar tus dolores de cabeza. Después tenemos los más raros que se dan, que habíamos hablado el otro día, el ACV o el dolor de cabeza brutal, pero ahí vos te vas a dar cuenta, porque si te duele la cabeza y no podés mover un brazo, quiere decir que es algo más grave, ¿sí? Es un dolor que comienza en la cabeza, pero tiene un daño neurológico, entonces vas a tener trastorno en el habla, afasia, vas a tener movimiento en la cara, ¿sí? Después también vienen los dolores de cabezas a causa de tumores. Por ejemplo, adolescentes que comienzan con dolores de cabeza que no tenían y persiste, hay que pedir una tomografía, ¿sí? Hay que pedir una tomografía porque suelen aparecer en la adolescencia o en la vejez. Entonces, ahí hay que, cuando vos ves una persona y te dice, mi hijo le empezó a doler la cabeza de golpe y a él no le dolía la cabeza. Y bueno, una tomografía, ¿sí? Porque muchas veces los tumores son benignos, pero ocupan un lugar en el cerebro que hace efecto de masa y ahí pasan a ser malignos. No porque sean malignos el tumor, sino porque ocupa y aprieta el cerebro. Entonces eso hay que sacar. Y empieza generalmente con un pequeño dolor de cabeza que se incrementa. Después tenemos las malformaciones. ¿Qué son las malformaciones? Son malformaciones dentro del cerebro que nacimos con eso. Nosotros no sabíamos y es de riesgo en las personas de 40 años en adelante. Esa persona que se va al baño hace un esfuerzo y le duele la cabeza de golpe y reventó una neurisma que tenía por una malformación y difícilmente sobreviva. Me pasó, yo trabajaba en Medisur y fui a ver un paciente y estaba muerta en el baño. Y le preguntamos al marido y dice, no, se fue al baño y se murió. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Y denunciar porque es algo raro. Una persona de 40 años, 41 años, que se vaya al baño y se muera, es raro. Entonces hicimos y tuve que hacer la denuncia, todo. Se hizo una autopsia y tenía un aneurisma. Una persona sana, de 41 años, sin antecedentes, le sangró la cabeza y se terminó muriendo. Pero eso es solo el 0,01%. Está dentro de ese grupo. Exactamente, no es del común. Los comunes son los tres primeros. La cefalea tensional, la cefalea migrañosa y la cefalea en racimo. Y se le suma ahora, por nuestra característica de la zona, que no sabemos cuidarnos, que no nos gusta ir al médico, que no le hacemos caso, el dolor de cabeza por hipertensión. Pero el resto, la mayoría son dolores de cabeza producidos por cosas secundarias. O sea, una gripe produce dolor de cabeza. Soy boxeador, me puede producir dolor de cabeza, porque algunas piñas voy a cobrar y las conmociones producen dolor de cabeza. Un trastorno hepático produce dolor de cabeza. Falta de agua, la sed,
produce dolor de cabeza. Entonces, una persona que tiene dolores de cabeza, generalmente son cosas secundarias y son muy tratables. Entonces, eso es lo que tenemos que dar a nuestra sociedad. Que hay dolores de cabeza que son llamativos, pero tienen sus características propias, ¿sí? Y además, una persona que tuvo migraña lo tiene toda su vida prácticamente. Y una persona que tiene cefalea en racimo también lo tiene toda su vida, por lo cual ya se conoce, ya sabe. Tiene lo que se llama el pródromo, que es un malestar anticipatorio de lo que le va a producir. Entonces, él está sabiendo que se va a sentir mal. Se pone irascible, se pone nervioso, discute por cualquier cosa, y ahí esa persona ya va sabiendo que va a tener su ataque migrañoso o su ataque de cefalea en racimo. Y llega un momento en el cual se produce el aura, y la persona por ahí está haciendo algo importante y deja de hacerlo. Por eso el convulsivo generalmente no es de cortarse la mano, es como una convulsión dentro de la cabeza, ¿sí? El dolor ese. Entonces, deja de hacer lo que está haciendo y sufre su dolor. Deja de hacer todo lo que está haciendo y sufre su dolor. No puede continuar. Y esa persona no se va a ir a trabajar porque es un dolor feo, ¿sí? Y muchas veces produce que lo echen del trabajo porque dice, no me fui porque me dolía la cabeza. Y nosotros que por ahí tomamos el dolor de cabeza como algo normal, algo simple, decía, por un dolor de cabeza no te fuiste a trabajar. No quiso ir a trabajar. Entonces ahí está el problema. Hay dos tipos de migraña, dos tipos de dolores de cabeza que son muy fuertes, que es la migraña y la cefalea en racimo. Y después, los otros dolores de cabeza son comunes. Tenemos, como habíamos dicho, tenemos por sinusitis, por gripe, por traumatismo, por practicar deporte, por cansancio físico, por falta de agua, por anemia, un montón de características, por la diabetes. La diabetes también produce una cosita que se llama cuerpo cetónico. Por ejemplo, un diabético no medicado produce una sustancia que es tóxica para el organismo. ¿Por qué? Porque el órgano necesita nutrirse. Entonces forma lo que se llama cuerpo cetónico, que es una partícula. Y esa partícula hace que tu cerebro trabaje, pero que duela y canse, y no puedas prestarle atención. Por eso, cuando hablamos a los chicos de las escuelas que desayunen antes de ir, ¿por qué? Porque a las 9 de la mañana, si no desayunaron y tienen el cuerpo cetónico en la cabeza, están con dolor de cabeza, con déficit de atención y dificultad para aprender. Entonces, los dolores de cabeza suelen ser por falta de combustible. Bueno, no, casi ni te quería interrumpir porque no diste una clase, como siempre. Bueno, acá hay una pregunta que por ahí nos saca un poquito del tema para ir cerrando ya la charla. El amigo César dice, buen día, una pregunta para el doctor. Para un paciente oncológico que quiera hacerse un tatuaje, ¿es recomendable o no? No, por supuesto que no. Porque todo lo que ingresa al cuerpo en ese momento, si una persona tiene... El otro día cuando hablamos un poquito de cáncer, hablamos del proto-oncogen. ¿Qué significa? Que hay estructuras que activan el gen del cáncer que nosotros todos tenemos. Todos tenemos genomas cancerígenos, ¿sí? Todos los seres humanos. Pero necesitamos el gatillo para activar ese fenómeno, ¿sí? Y entonces cuando nosotros, en un momento, cuando somos oncológicos y estamos con la defensa baja y le agregamos ese plus que es el tatuaje, me estoy haciendo quimioterapia, me estoy haciendo medicación, radioterapia, que son estructuras, y le coloco encima un proto-oncogen para activar el gen del cáncer, no es favorable, ¿sí? Porque puede ser que tenga un gen dormido de un carcinoma de piel y yo le estoy activando. Lo está despertando. Exactamente. Ajá. Entonces Bueno, no es recomendable. Bueno, César,
Ya lo escuchaste al doctor, no es recomendable entonces. Bueno, Fernando, gracias. Interesante como siempre todos los temas que vas presentando, así que el martes que viene, si Dios quiere, Sí. te esperamos nuevamente. Gracias, saludo a mi madre que mañana cumple años. Ah, mira. Sí, hoy cumple una de mis secretarias, cumpleaños, así que estamos. Ajá. ¿Cómo se de llama seguido. cómo se llama la secretaria? Violeta de Cámara, que es mi secretaria, mi mano derecha, y bueno, y también mañana cumple mi madre, Ajá. que vamos a estar con ella toda la ¿Qué tarde. se llama? Irma, Irma. Irma Cabrera, la capa. Bueno, bueno, gracias Fernando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.